Bienvenidos, bienvenidas más una vez a un nuevo encuentro de la Red Latinoamericana de Estudios sobre Multimodalidad. Yo soy Michelle Suárez Piñero, soy profesora de IFC, Instituto Federal de Educación, Ciencias y Tecnología de Ceará. Tengo doctorado y magíster en Lingüística Aplicada por la Universidad Estadual de Ceará Oeste y mis investigaciones son sobre formación docente, multimodalidad y literacidad multimodal crítica. Sigamos, estamos transmitiendo por Facebook Live. Les pedimos que compartan en sus redes sociales el encuentro para que nos acompañen más personas y divulguemos más estos contenidos presentados hoy. El encuentro de hoy tiene el título Transformación de significados a través de modos semióticos en entornos pedagógicos. La forma en que funcionaremos será la siguiente. Primeramente, realizaremos las 3 presentaciones y al final daremos un tiempo, un espacio para que haya una discusión sobre las participantes, entre las participantes y el público, para que aquellas y aquellos que nos sigan en Facebook puedan hacer preguntas, hacer comentarios sobre las 3 presentaciones. También se puede escribir sus preguntas en el chat del Facebook, que al final yo voy a leer y dirigir para las presentadoras, para las investigadoras, o bien enviarlas por nuestra cuenta de Twitter, que es @redlane, la R mayúscula, redlane3, @redlane3. Sobre las exposiciones. La primera expositora será Carolina Bacadillo. Ella tendrá 20 minutos. Es profesora de Historia, Geografía, Ciencias Sociales en Chile. Actualmente está cursando un PhD en Educación en la Universidad de Wollongong, en Australia. Su trabajo investigativo se centra en la exploración de discursos multimodales críticos en escuelas secundarias públicas. Esto con el objetivo de repensar el diseño de prácticas pedagógicas críticas desde la sala de clase. Su presentación para hoy se titula Movilidad semiótica en la alfabetización, que es un tema muy importante para estos tiempos actuales. La segunda expositora será Laura Flores, también tendrá 20 minutos. Sobre Laura, podemos decir que es uruguaya, es profesora de literatura, tiene un diploma en educación y otro en estudios de lengua y literatura inglesas. Es magíster en inglés, orientación, literatura angloamericana por la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, y es doctora en lingüística por la Facultad de Letras por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su presentación se titula El análisis de ensambles multimodales de expansión en la clase de inglés como lengua extranjera, desafíos teóricos metodológicos. O sea, otro tema maravilloso. Ahora la tercera expositora será Vânia Barbosa. Vânia Soares Barbosa, que es brasileña, es doctora en Lingüística Aplicada por la Universidad Estadual de Ceará Oeste y realizó su pasantía de postdoctorado en la Universidad de Birmingham, Inglaterra. Actúa como profesora adjunta en la coordinación de letras extranjeras en la Universidad Federal de Piauí. Tiene experiencia en el área de lingüística aplicada con énfasis a la enseñanza de lengua inglesa y formación de profesores, lectura, historia de la lengua inglesa, multimodalidad y multiliteracidad. Es coordinadora también del grupo de estudios en multimodalidad, tecnología y enseñanza, llamado de GENTE, de UFPI. Sus intereses de investigación son principalmente enseñanza de lenguas extranjeras, análisis y producción de materiales didácticos, semiótica social, multimodalidad y traducción intersemiótica. Su presentación hoy se llamará, solo un rato, es, em português, multimodalidade na formação de professores transformando práticas pedagógicas. Bueno, ahora vamos a comenzar más una vez y al final de las 3 presentaciones tendremos un espacio para discusión. Ahora, muchas gracias por la atención y
vámonos con nuestra compañera Carolina. Carolina, ¿está lista? Carolina Bacadillo. Sí, estamos listas de nuevo. Bueno. Pido disculpas por... pedimos disculpas por lo que pasó. Bueno, compartiendo la pantalla. ¿Me pueden decir si ven la pantalla? ¿Sí? Sí. Perfecto. Bueno, gracias Michelle, gracias por estar compartiendo este espacio con nosotros y poner a servicio de esta comunidad tu talento de hablar en 2 lenguas, portugués y español. Así que nos puedes traducir las preguntas que vengan de diferentes idiomas. Muchas, muchas gracias. Bueno, buenas tardes para ustedes, mi nombre es Carolina. El día de hoy voy a compartir parte de los estudios que estoy llevando a cabo en mi proyecto doctoral acá en la Universidad de Wollongong, Australia. Como el título lo indica, voy a abordar el tema de la movilidad semiótica en procesos de alfabetización, lo cual puede ser un poco movedizo, como digo siempre, y está siempre en constante cambio, pero que creo que es necesario para poder entender cómo se están definiendo las alfabetizaciones contemporáneas. Como ya lo decían Hodge y Kress a fines de las décadas de los 80, la semiótica ofrece la promesa de un sistémico, comprensivo y coherente estudio de los fenómenos de educación como un todo, no solo instancias de este. Esta presentación tiene 3 momentos. Voy a partir presentando una revisión de las raíces epistémicas de la idea de movilidad semiótica, para luego ofrecer algunos brotes, los nuevos trabajos que están apareciendo. La idea luego es moverme hacia la definición de qué es lo que es cadena semiótica, que podría contener estos flujos de movimiento que estamos tratando de observar algunos investigadores y investigadoras. Y finalmente les voy a compartir cómo aplico toda esta teoría que la primera parte de la presentación tiene en mis estudios del doctorado. Bueno, este árbol un poquito ecléctico ofrece 2 etapas. Si pudiéramos observar en la parte de las raíces, tenemos el trabajo. Personalmente siempre digo que Günter Kress es quien influencia inicialmente mi trabajo, y puedo compartir uno de sus primeros capítulos donde trabaja el tema directamente de movilidad semiótica en el año 2000, que se titula, está traducido es mi traducción, textos como puntuaciones de semiosis, tirando algunos hilos del año 2000. Paralelamente tenemos a Ventola, que también ofrece el concepto de multimodalidad a comienzos del año 2000, y destaco personalmente al filósofo ruso Mikhail Bakhtin, quien en sus 4 ensayos sobre la imaginación dialógica, también están en inglés, ofrece una comprensión sobre el dialogismo entre artefactos semióticos, enfocándose principalmente en el tiempo y en el espacio. Ahora, si nos movemos hacia las raíces, a los trabajos actuales, podría mencionar a Pippa Stein, desde Sudáfrica, quien ha trabajado pedagogías multimodales y la diversidad de la sala de clase, así como también Denise Neufeld, quien ha desarrollado un amplio trabajo lo que es el concepto de cadena semiótica. Uno de los trabajos que más llama mi atención es el que realizó a la hora de traquear la transformación de significados de estudiantes que trabajaban la poesía escrita y la resemiotizaban en artefactos visuales e incluso textiles, todo lo que ellos podían usar para resemiotizar poesía. Y ese traqueo pudo ofrecer teorización que voy a compartir a continuación. También está el trabajo de Ojalara, que desde comienzos de la década de 2000 está presentando. Aquí estoy solamente nombrando uno de sus últimos trabajos, y en español tenemos el trabajo de Dominique Mangui, que bueno, como siempre digo, si ustedes tienen más que ofrecer y conocen a otras pensadores y pensadoras, enhorabuena, de eso se trata esta conversación. Esto simplemente es una propuesta. Ahora, para ayudarme a mí misma a entender lo que significa la movilidad semiótica, he decidido presentarles 3 conceptos
que tal vez podrían ayudarnos a comprender esto de cómo se mueve la transformación de significados. El primero es de sinestesia, en un artículo trabajado por Van Leeuwen en el año 2017. Él se refiere a que esto es una condición que pasa acá en el cerebro, es una condición neurológica en que la estimulación de una modalidad sensorial automáticamente desencadena en una percepción en una segunda modalidad en ausencia de cualquier estimulación directa de la segunda modalidad. Por ejemplo, estoy escuchando una película y escucho la canción, un tono de canción, y esa canción me recuerda el color amarillo. En mi caso particular, en mi data, esto pasa cuando mis estudiantes automáticamente reconocen qué tipo de película es debido al filtro que el cineasta usa en la cámara. Por ejemplo, La Mujer Maravilla y el color de película épica y de guerra que trabaja la Primera Guerra Mundial. Eso ayuda a entender algo que nos está diciendo. El segundo concepto que he elegido es el de transducción, que presenta Crees en el año 97, el cual aborda la creación de significados de un modo a otro. Como cada modo tiene una materialidad específica con sus respectivos sistemas de signos, el habla, por ejemplo, tiene palabras y la imagen no. Este proceso implica rearticulación de significados del sistema de signos de un modo al sistema de signos de un nuevo modo, tomando este proceso para referirse a la realización o a la acción semiótica externamente visible, que no tiene nada que ver con lo que está pasando aquí en la cabeza, como lo trabaja la sinestesia, es lo que podemos ver. En mi estudio, la transducción tiene lugar cuando les pido a mis estudiantes que me escriban una pregunta después de haber discutido sobre esa pregunta oralmente. Finalmente, el tercer concepto que quiero compartir es el de resemiotización, que IDEMA comenzó a trabajar en el año 2001, pero para el año 2003 él propone el concepto para ser utilizado como una herramienta de análisis en el discurso multimodal, para rastrear procesos de traducción semiótica en relación con procesos sociohistóricos más amplios y cuestiones de poder institucional. En mi estudio, por ejemplo, tengo trabajo con películas basadas en cómics que son producidas en Hollywood para enseñar el cuestionamiento crítico en las clases de historia en Chile. La cadena de significado puede ser comprendida, esta cadena que puede contener este flujo que había mencionado antes, como un proceso en curso constante de creación de signos en el que el significado se materializa en una variedad de textos diferentes pero vinculados. Se basa en el supuesto de que la creación de significado es continua, en lugar de limitarse a un momento en el tiempo. Ahora, el objetivo de trazar las secuencias transmodales es mostrar cómo se forman, desarrollan y cambian significado en prácticas de alfabetización semióticamente móviles. Hay 4 enfoques para poder estudiar una cadena semiótica según Denise Newfield en su capítulo de 2015. El primero es análisis basado en el texto, donde se estudia el texto en sí mismo y sus características epistemológicas, lo que cada modo puede ofrecer en sí mismo. El segundo es el análisis que rastrea la cadena semiótica como un proceso, es decir, es móvil, discute las posibilidades y las limitaciones para la construcción de significado de los modos usados en los diferentes textos, asumiendo que los modos tienen distintas lógicas epistemológicas. Y esto es súper importante, creo, a la hora de nosotros como profesores estar trabajando con distintos artefactos semióticos. Y el tercero sería el análisis integrado, que incluye estos 2 anteriormente presentados. El énfasis aquí está en la semiosis como un proceso continuo, como ya lo estoy diciendo, más que en el final, en la representación como potencialidad ilimitada en lugar de finita, y en el proceso de creación de significado como un flujo impredecible y semióticamente cambiante,
que es bastante atractivo para mí por lo menos. El último es el análisis de la interacción, que básicamente se refiere al estudio de cómo las personas interactúan con artefactos, como por ejemplo el chat de Facebook o el chat de Zoom. Para mi trabajo y para esta presentación me voy a enfocar en el número 3 y voy a tratar de mostrarles cómo lo estoy aplicando. Ahora, en mi caso, estoy investigando un proceso de alfabetización donde soy la investigadora y la profesora al mismo tiempo. Utilizo la proyección de películas para estimular conversaciones orales. Estas pueden ser verbales y escritas porque por Zoom las estudiantes también pueden chatear, entonces eso lo hace un poco más complejo e interesante. Bueno, entonces les pido que veamos la película y que me cuenten qué les llama la atención, y en función a lo que a ellos les llama la atención, nosotros tenemos que problematizar esas ideas e interrogarlas. Pero lo más interesante de esto, para mí por lo menos como profesora, obvio, es que ellos escriban lo que estuvieron conversando conmigo, que negociamos de alguna manera. Entonces aquí ustedes pueden ver que estoy haciendo un traqueo de una cadena semiótica que en realidad es algo que hace casi todo el mundo en todo momento, incluso fuera de la sala de clase. Para analizar la data que yo tengo en estos momentos uso la sistémica funcional. Usando el trabajo de Teusa y Pinoir, puedo decir que el punto de partida es una investigación que busca hacerse cargo de análisis discursivo, parte con una interrogante de carácter social. En este caso es educativa porque mi trabajo parte de escuelas públicas chilenas, lo que implica que el estudio de un fenómeno social se inicia con una pregunta que es lingüística, pero que no necesariamente va a tener una respuesta y una comprensión lingüística o simplemente parcialmente lingüística. Para organizar el discurso pedagógico dentro de la sala de historia, uso las herramientas del registro pedagógico y luego me muevo al estrato semántico discursivo. Para los que están interesados, aquí están las portadas de los trabajos que estoy usando para esta presentación en particular y estoy explorando. Uso el libro de Rose, de Martin y Rose 2017, Trabajando con Discurso, para analizar la escritura de los estudiantes, específicamente el sistema de ideación, la cohesión léxica, la nuclearidad dentro de las cláusulas. Uso el trabajo de Rose, el artículo de 2018, donde presenta las últimas herramientas para trabajar registro pedagógico y mapear las opciones a la hora de negociar los significados dentro de los procesos de aprendizaje. Y finalmente estoy usando el trabajo de Chiang Sen, cohesión fílmica. Que es un trabajo en desarrollo. A continuación, les presento una alerta para decirles que voy a mostrar un fragmento de la película Pantera Negra. Le pido que pongan atención a todos los recursos que el director está usando, desde el enfoque, los colores, lo que está diciendo, todo. Así que súbanle el volumen a su artefacto que estén usando en estos momentos para que puedan escuchar. Siempre saldrá en este imperio. Bueno, espero que les haya gustado. Ahora nos vamos a mover a la conversación de la clase. Aquí les pido que pongan atención a lo que dice la estudiante y cómo yo interactúo con ella y todos los artefactos semióticos que estoy desplegando a la hora de conversar con ella, que es solamente la primera parte de la negociación de significado. Okay. Si un hombre negro iniciaba una revolución. Voy a tratar. Ahí viene. Se viene. De los bandos o a la idea del resentimiento que tiene el primo, a la idea de la opresión, a la idea de la colonización de la que está él hablando, o alguien más, no tiene que ser Josefa. ¿Alguna pregunta que se les ocurra? Miss, o sea, no es como una pregunta la que tengo, sino que es como una idea que siento que el director quiso como transmitir, que es como que él quiso contar la historia pero como al revés, como siempre en los países africanos fueron como los colonizados, entonces él como que mostró de alguna forma la ira que tienen las personas
de las tribus africanas o de los países africanos hacia los colonizadores. Entonces quizás lo quiso mostrar como al revés, así como qué pasaría si nosotros colonizamos, así como o si nosotros estamos en la cima. Aquí es posible leer la transcripción de lo que acaban de escuchar por parte del estudiante. Estamos con 3 colores distintos porque estoy tratando de identificar los 3 pasos del método científico. Tengo la idea en amarillo, construyo el problema, lo que está en verde, y finalmente lo que voy a preguntar está en azul, o celeste, si ustedes quieren ponerle. Partiendo de las relaciones pedagógicas, específicamente la estructura de intercambio, podría ser posible etiquetar a la estudiante en el rol de conocedora secundaria, pues si bien todo lo que está diciendo es su idea legítimamente, la estudiante requiere de un proceso de andamiaje para darse cuenta de los estados de pensamiento que estamos tratando de negociar para su futura escritura. En cuanto a las relaciones pedagógicas, el sistema de interacción es activado, como pueden ver a la derecha, ya que la estudiante está demostrando, en este caso, razonamiento que corresponde al sistema de acto. En el sistema de las fases del ciclo, el estudiante se encuentra desarrollando la tarea, que en este caso es semiótica, porque está orientada hacia la construcción de conocimiento. Esto es profundizado por el sistema de asunto, como pueden ver aquí en la columna, a la izquierda, que es activado específicamente su sistema de campo curricular para efectos de esta investigación. Es súper importante porque ustedes lo van a ver a continuación cuando veamos qué escribió la estudiante. Ahora, si yo tomo la transcripción de lo que la estudiante comenzó, bajo del registro pedagógico, me muevo al semántico discursivo y ejecuto un mapeo de las opciones léxicas que la estudiante realizó, puedo observar que hay repitencia de ciertas palabras, pero a la vez coherencia y cohesión de cómo la estudiante organizó el texto, lo cual, si lo comparo con lo que la estudiante escribió después del taller, días después, porque me mandó todo por correo, nos escriben directamente en el taller online, lo escriben después, es posible identificar que hay una fuerte influencia entre lo que ella dijo, que no puedo mostrar por temas de tiempo la negociación, y lo que terminó escribiendo posteriormente. Aquí está lo que ella escribió. Ahora, todo lo que está aquí es lo que ella escribió, solo lo que está en corchetes es lo que yo escribí. Lo único, fuera de llamarme la atención de que otra vez se repiten las palabras y se despliegan a lo largo del texto, me llama la atención el tipo de verbos que estaba ella usando, que es un patrón de repitencia en la escritura de mis estudiantes. Por ejemplo, el uso del verbo muestra, presenta, representa para referirse a la escena o para referirse a lo que está haciendo el director, es una constante, lo que es difícil de encontrar en la escritura de la clase de historia, en la clase de historia particularmente, pero con el cine no se da. Esto es distinto y es muy interesante. A la hora de hacer un análisis transitivo podemos darnos cuenta que hay una fuerte influencia de estos procesos a la hora de construir los significados. Ahora, si yo me salto rápidamente a mirar cómo el director organizó la película, y organizo a partir de las tomas, secuencia por secuencia. Me van a disculpar que cierta parte esté en inglés, pero todo el análisis lo tengo que hacer en inglés. Pero bueno, se puede entender que cada toma tiene una realización de lo visual que está enfocado en el cuerpo. Es un tipo de cine orgánico, fuertemente influenciado por Rifty, que es la escuela norteamericana que estamos trabajando en estos momentos, centrado en el ser humano, y que hay una constante idea a partir de las realizaciones que podemos ver aquí, en contraste. Es una sola persona la que está hablando, pero el director se encarga de hacer como que estuviera dialogando a pesar de que el otro no está diciendo nada, lo cual construye una idea bastante binaria y de reacción y contracción, que en realidad la conversación y la discusión con los estudiantes la tuvimos, que por temas de tiempo acá no podemos abordar, pero viene bien entender cómo esta cohesión léxica es visible a la hora de hacer el análisis. Ahora, para concluir, puedo decir que estoy tratando de triangular estas tres tipos, modos, artefactos semióticos, y me estoy preguntando, este es un trabajo en desarrollo, así que por favor pido disculpas si algo no les hace sentido, parece que todavía está en proceso de desarrollo, algo que estoy cocinando. Yo me pregunto, ¿qué le llamó la atención a los estudiantes? En este caso al estudiante le llamó la atención el montaje, el color de piel, el guión y los enfoques, pensando que eso lo trajo a la conversación de clase. ¿Qué le llamó
estudiante la atención cuando estuvimos conversando en cómo organizar semánticamente la construcción de un problema, lo cual finalmente sí lo puedo ver en el texto. Para finalizar, puedo decir que la película como texto presenta una cierta cohesión que impacta en los espectadores. El discurso pedagógico en este caso resulta ser una intervención que podría ofrecer estrategias para prevenir la asimilación inconsciente de la imagen-movimiento, esto es Deleuze, y mitigar las barreras lingüísticas en la escritura de los estudiantes. Y eso sería mi trabajo. De momento, esta es la referencia, y bueno, cualquier duda, consulta, las podemos tener después. Muchas gracias. Dejo de compartir. Congratulaciones por la presentación, Carolina, me gustó demasiado. Si las personas no hacen preguntas, ya tengo algunas aquí para después. Me gustó muchísimo, enhorabuena. Gracias. Ahora vámonos para la presentación de nuestra compañera Laura. Laura. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, ahora estamos bien. Felicitaciones, Carolina, excelente. Gracias. Bueno, ¿comienzo, Michelle? ¿Puede compartir los diapositivos si quiere? Sí. Estoy. ¿Está bien? ¿Se ve bien ahí? Sí. Okay. Bueno, como ya anunció Michelle, muchas gracias Michelle por la presentación, mi trabajo se va a concentrar en los desafíos o algunos desafíos teórico-metodológicos del análisis de ensambles multimodales de expansión en la clase de inglés como lengua extranjera. Vamos a comenzar por una presentación de la investigación doctoral, que es de donde surgen estos desafíos teóricos de los que les quiero hablar hoy. Luego vamos a los objetivos de esta exposición, que no son los de la investigación doctoral, sino que son esas decisiones que tuve que tomar, digamos, en distintos momentos, que tienen que ver con la teoría y la metodología. En particular, dos decisiones de varias en las que me voy a concentrar hoy. Y luego, para que tenga sentido de lo que estamos hablando, voy a ir brevemente al concepto de ensambles multimodales de expansión, sintetizando los resultados, y luego las conclusiones de la presentación de hoy. El estudio de investigación doctoral se tituló Ensamble multimodal y oportunidades de aprendizaje de la oralidad en clases de inglés como lengua extranjera. El caso de la educación media uruguaya y el plan Ceibal en inglés. Esto quiere decir que hay un diálogo entre los estudios multimodales y la pedagogía en mi trabajo. En los aspectos pedagógicos hoy van a quedar de lado y me voy a concentrar en los desafíos, sobre todo a nivel de los estudios multimodales. Se trató de un estudio de 4 casos, basado en la sociosemiótica y la lingüística sistémico-funcional, y cada caso consistió en la videograbación de todas las clases que compusieron una unidad curricular. Cuando el título habla de Plan Ceibal en inglés, se refiere a un programa especial que incluye profesores remotos junto con los profesores presenciales, pero tampoco vamos a hablar de eso hoy porque nuestro interés está en otro lado. De lo que sí vamos a hablar es del ensamble multimodal y del concepto de transducción. Para empezar, yo trabajé con 3 modos semióticos solamente. Tenemos aquí sobre la izquierda una transcripción, una transliteración del discurso, del diálogo de clase. En el medio una imagen de una pintura, o sea, modo verbal oral, modo visual, y por último debajo notas tomadas en la pizarra por la docente, que serían el tercer modo, el verbal escrito. El ensamble de estos 3 modos fue el que estudié, y antes de partir hacia la definición de ensamble, quisiera recalcar la importancia que tiene el concepto de transducción como transferencia de significados entre modos semióticos, como ya lo dijo Carolina, tomado en este caso de CRES 2010.
Entonces, para ensambles multimodales tenemos la definición del SMR-CREST, que es una unidad comunicacional de modos semióticos integrados, o la de CREST de 2010, que es una confluencia de distintos modos semióticos según un diseño en el cual cada modo tiene su tarea y función específica. Como vamos a ir directamente a los desafíos del estudio multimodal, dejamos, insisto, la parte pedagógica que estaba implícita en la segunda definición. El objetivo general de esta presentación es precisamente compartir esos dos desafíos encontrados en la selección de conceptos teóricos y en la construcción de herramientas de análisis para estudiar ensambles multimodales en clase de inglés como lengua extranjera. Me concentré en estos dos por considerarlos tal vez de los más significativos para mí, no porque fueran los únicos, y además quiero aclarar que me parece que este tipo de desafíos, que me gustó también llamarlo decisiones a tomar, me parece que son parte de la tarea de los investigadores, no los estoy planteando como excepcionalidades o cosas impensadas, sino que al contrario, un poco esa apropiación de la teoría para poder analizar nuestras prácticas sociales es lo que implica que tengamos que tomar estas decisiones y encontrar estos desafíos. Los objetivos específicos son presentar el marco teórico-metodológico de la tesis doctoral para poder entrar precisamente en estas decisiones que tuve que tomar. El modo visual y cómo lo analicé lo presentaré brevemente, solo para ser clara. La primera decisión en la que me voy a concentrar es en el sistema de análisis del diálogo de clase a nivel del sistema de negociación pedagógica, es decir, en el estrato semántico discursivo. Y la segunda decisión en la que me voy a concentrar es el análisis de los ensambles multimodales según el principio de asignación. Luego vamos a identificar los ensambles multimodales de expansión, que son a los que me referí desde un comienzo, y finalmente las conclusiones. El marco teórico-metodológico de la tesis, entonces, consistió en el análisis de los ensambles, que comenzó por un ensamble modo a modo. En primer lugar, el análisis del modo visual lo realicé según la matriz metafuncional propuesta por Kress y Van Leuven en el 2006-2021, y combinando algunos aspectos de Painter et al. De 2013. Este iba a ser el tercer o primer punto, pero no lo pude abarcar y quedará para otra vez. En segundo lugar, el estudio del modo verbal oral, como dije, según el sistema discursivo semántico de negociación pedagógica, y en tercer lugar, el modo verbal oral y verbal escrito, que fueron estudiados los dos en el estrato léxico-gramatical. Es decir, que aclaro, el modo verbal oral fue estudiado en dos estratos, semántico discursivo y léxico-gramatical, mientras que el verbal escrito fue estudiado solamente en el modo, en el estrato léxico-gramatical. Para el modo visual, aquí tenemos brevemente un ejemplo. Este es un mapa de lo que era la planificación de la unidad de uno de los casos, que llamé caso Salta. Era una unidad denominada World Famous Paintings, o pinturas famosas del mundo, y nosotros nos vamos a situar en el ejemplo que les voy a mostrar ahora, en esta clase en la que profesora y alumnos describen la pintura, que allí se ve pequeña, ahora vamos a ver más grande, para preparar la lectura y de construcción de la reseña de ese cuadro. Este es el cuadro, para que lo puedan apreciar, y este es el análisis que realicé, solamente para presentarlo. Lo que hice para poder analizar la imagen es poner en relación el significado visual potencial con el significado visual instanciado en cada una de las metafunciones, ¿no? Es un análisis metafuncional. No lo voy a recorrer todo, pero las categorías son las que ya conocemos. Qué tipo si es una imagen narrativa o conceptual, qué tipo de significados interactivos se realizan y cuáles son los sistemas o subsistemas de composición. Para el modo verbal oral, como dije, vamos a comenzar por el estrato discursivo semántico, y el estudio lo hice desde la metafunción interpersonal,
porque tenía que encontrar una forma de captar el transcurrir del diálogo en la clase mientras esa pintura estaba desplegada en la clase. Para el estrato léxico-gramatical veremos más adelante los sistemas estudiados en las 3 metafunciones. Entonces aquí brevemente les voy a dar un panorama de los pasos que fui dando. El punto inicial fue la lectura del libro English Text de Martin de 1992, en donde él explica y desarrolla el sistema de negociación que no usa el término pedagógico, reelaborando conceptos de Berry, de donde sale, por ejemplo, la denominación de los roles que aquí vemos sobre la derecha como conocedor 1, conocedor 2. El conocedor 1 en intercambios de conocimiento es el profesor, normalmente, que es la autoridad que ofrece información. Berry lo llama aquel que conoce la información, y el conocedor 2, que usualmente es el alumno. Y ella agrega un conocedor 1 dilatado o demorado que corresponde a las preguntas del profesor, que, como explica también Martin, el profesor no pregunta porque realmente quiera saber la respuesta, sino lo que quiere saber es si el alumno conoce la respuesta, para después poderla evaluar. Entonces, estas preparación, foco, tarea, evaluación y elaboración son 3 fases de la actividad de aprendizaje que proponen en el 2012 Rose y Martin, en relación con estos roles del sistema de negociación. Yo tuve que hacer varias adaptaciones aquí. Este es el principio del problema. En primer lugar, porque estas fases de los intercambios, de las estructuras de intercambio del diálogo, pertenecen a la pedagogía de géneros que ellos presentan y proponen, que se llama Leer para Aprender, que no era lo que yo encontré en las salas de clase que estudié. Entonces tuve que hacer distintas adaptaciones, encontrando otras fases y no encontrando algunas de estas. Otra adaptación que parecería menor, pero no lo fue tanto, es que la palabra tarea yo no la podía usar, porque tarea, por lo menos en un contexto uruguayo, la tarea pedagógica es todo lo que se hace en la clase, lo que propone el profesor, lo que hacen los alumnos. Entonces, entendida como la proponen ellos, que es respuesta del alumno, hubiera sido absolutamente confusa cuando yo me tenía que dirigir a un público de docentes. Entonces, lo adapté de todas maneras porque me fue muy útil la división en estas etapas para poder organizar el diálogo de clase en intercambios, encontrando centros en las preguntas de los profesores y las respuestas de los alumnos, pero tuve que ir recreando varias de las otras opciones. Y luego intenté trabajar, porque era la publicación más reciente en ese momento, sobre este mismo tema con el trabajo de Rose de 2014 sobre el registro en el diálogo de clase, donde él propone, por ejemplo, esto está en inglés, pero en vez de las 5 fases del ciclo que vimos, preparación, tarea, evaluación y elaboración, aquí ya le está agregando 2 más. Y además mayor nivel de delicadeza en cada una de las opciones. Además, por ejemplo, si nos fijamos, para solo ejemplificar en la evaluación, vemos que a su vez a esos niveles de delicadeza tienen un tercer nivel de delicadeza. Entonces, ¿qué me sucedió? Me sucedió que yo me encontré trabajando mucho para etiquetar o clasificar aspectos del discurso que en cierto momento me di cuenta que no me servían para lo que yo estaba preguntándome en mi investigación. Más que nada estaba tratando de encontrar un diálogo entre esta propuesta de análisis y las preguntas que yo me estaba haciendo, lo cual implicó desandar el camino, y esto que les estoy contando es el problema teórico, metodológico que quería compartir más importante. Regresé a la matriz de análisis de negociación pedagógica de Martin y Rose de 2012, simplemente numerando los movimientos y los intercambios, como ven aquí,
utilizando sí de ellos el concepto de fases de la actividad de aprendizaje cuando cuadraba con los nombres que correspondiera, los roles y los participantes. Por supuesto, los roles de todas maneras son un tema que quedó en mi tesis para futuros abordajes, en el sentido de que no pude terminar de dirimir cuestiones tales como que en las clases que yo miraba muchas veces el que tenía la iniciativa de la pregunta genuina era el alumno y no el profesor, entonces allí se generaba un problema con respecto a esto de cuál es el conocedor 1 y cuál es el conocedor 2, y no es un tema menor. Y además, bueno, me quedaba esta pregunta de cuál va a ser la categoría o el concepto con el cual yo voy a poder indagar las oportunidades de aprendizaje que generan los ensambles, que si recuerdan era la preocupación inicial que está en el título de mi tesis, para lo cual generé una red sistémica de funciones pedagógicas, que aquí la ven, pero aquí se las voy a mostrar con un poco más de detalle. La presenté de esta manera, como funciones pedagógicas de habla, basado en la idea de las funciones pedagógicas de habla de Halliday, formuladas en el 84, ofrecer o solicitar, combinada con la propuesta del 93 de Halliday de los 3 aprendizajes simultáneos en el concepto de aprendizaje basado en el lenguaje. Entonces, por ejemplo, la opción de ofrecer o de solicitar son 2 opciones excluyentes, por supuesto. Si el profesor ofrece, puede primero, aquí tiene una opción simultánea, elegir hablar en lengua 1 o en lengua 2, y además qué tipo de realización lingüística utilizar. Pero lo que quiero mostrar en esta primera mirada de la red de funciones pedagógicas es que en la lengua 2 las opciones del profesor que se me ocurrió que podían decir más del trabajo pedagógico realizado era si se concentraba en el uso de la lengua, en reflexionar sobre la lengua o en la información que los textos podían presentar. Esta es la matriz más extensa de la opción ofrecer conocimiento, para poder ver todas las distintas opciones posibles. Por ejemplo, si el profesor pregunta qué ven los alumnos en un cuadro, está haciendo uso de la L2, transducciones del modo visual al modo verbal, describir. Pero si el profesor pregunta, como vamos a ver más adelante, ¿quién es la mujer que se ve en el cuadro?, son transducciones del modo visual, pero interpretativas, porque no hay nada visible que nos diga quién es esa mujer. No vamos a detenernos ahora en el resto de las redes, pero de esa forma trabajé. Tal vez solo mencionar que la realización lingüística es el tipo de, si se elige un texto, una cláusula, un grupo, si se elige, por ejemplo, una cláusula completa o incompleta, abierta para que la completen los alumnos, o cerrada, concluida. Lo mismo para la función de solicitar o análogo, y por eso vuelvo a lo que mostré anteriormente. En el punto 6 aquí tenemos, por ejemplo, cuando la profesora pregunta what is she doing sobre esta imagen, ¿qué está haciendo ella? Yo digo, bueno, está utilizando lengua 2 y está solicitando una traducción descriptiva y está utilizando una cláusula simple. Y cuando dice this is what I like about this painting, ella está ofreciendo conocimiento que expande y explicita su valoración de la pintura, con otra cláusula simple. Solo para ejemplificar un poco qué quiere decir esto. En 2 o 3 imágenes les voy a mostrar parte del diálogo de la profesora y los alumnos sobre este cuadro. Ven cómo comienza la transducción descriptiva en este primer tramo con eso, what is she doing, pero ven cómo la conversación se va por otro lado. Lo que está en rojo es lo que dicen los alumnos, porque bueno, quieren saber cómo se dice pasto, porque primero habían dicho she's on the floor, pasto. Bueno, todas estas vueltas que da la conversación, cómo se va elaborando a lo largo de estos 2 o 3 intercambios, la revisión de recursos básicos. Y también aparecen escrituras en el pizarrón. Aquí sigue el primer tramo, sigue la descripción, what is her body position, cuál es su actitud física, y aquí la profesora cierra con una traducción descriptiva pero completa. Podemos ver una mujer recostada sobre el pasto seco. Ella es la figura central de la pintura.
mientras que en un segundo tramo vemos cómo nos movemos a la transducción interpretativa. Who is she? Lo que decía hoy, ¿no? Cómo pueden los alumnos saber quién es, pero allí entre todos empiezan a darse cuenta de que tiene que ser Cristina, entonces la profesora introduce formulaciones adecuadas para poderlo decir en inglés. She must be Cristina, y después expande eso. We can tell by the name of the painting that she is Cristina. O sea que está introduciendo formas de significar en la L2 lo que los alumnos ya están pudiendo significar en una especie de translenguaje. Y bueno, y la utilización del metalenguaje, que también quiero mencionar aquí. Si bien esto no es el centro de la presentación de hoy en cuanto a lo pedagógico, sí muestra por qué a mí no me servían aquellas categorías de Rose y yo necesitaba buscar otros caminos para encontrar estas respuestas que sí estoy encontrando, por ejemplo, en los conceptos de transducción interpretativa, de ofrecer o de solicitar. Pasamos ahora al modo verbal escrito, las notas en la pizarra. Es el mismo modo de análisis que tuve para todo el discurso oral, solamente para mostrarlo. Se hizo una transliteración de todo el diálogo de clase y se estudiaron las tres metafunciones en distintos sistemas: modo, modalidad, polaridad para la interpersonalidad, transitividad para los significados ideacionales y tema para los significados textuales. Una vez estudiados los tres modos, pude pasar a plantearme el problema de cómo estudiaba el ensamble de esos tres modos. Y el concepto que aparecía central era el concepto de instanciación, junto con el concepto de metafunción. Yo ya había podido hacer un análisis metafuncional de los tres modos. Ahora, ¿cuál era el concepto de instanciación con el que podía captar qué sucedía con los significados en esa multimodalidad? Entonces, tomando de Martin los conceptos de acople o coupling y asignación o commitment, empecé a analizar cuál sería el posible concepto para poder captar la complejidad y los significados de los ensambles. El concepto de acople, que Martin define como el proceso logogenético según el cual se entretejen los significados de sistemas en la jerarquía de instanciación, y habla de convergencia y divergencia, me parecía específico, muy adecuado, por ejemplo, para el libro álbum, que Painter, Answorth y Martin y Answorth lo hacen en el 2013, al estudiar los significados multimodales. Pero yo elegí la asignación porque, como nos dice Martin, hoy me quedé pensando porque no estaba la referencia, perdón, está recién aquí, Martin 2008-2010, que también aparece en Painter Italia 2013, la asignación está definida como el contraste entre el potencial semiótico de cada modo, metafuncionalmente organizado, y la especificidad del significado instanciado. Entonces eso me permitía ver cómo en las transducciones interpretativas, en el modo verbal, se estaba expandiendo el significado visual, porque se estaban realizando especulaciones y deducciones que la propia imagen no mostraba. ¿Quién es Cristina? ¿Quién es esa mujer? No sabemos. Pero suponemos, especulamos, deducimos que puede ser Cristina. Ese es un ejemplo de... Ahora, 20 minutos sí. Ya. Muchas gracias, Michelle. Sí, ya estoy terminando. Entonces, los modelos semióticos se articulan entonces en este trabajo según la asignación o grado de especificidad del significado instanciado metafuncionalmente organizado. No voy a mostrarles la tabla de asignación, que es bastante compleja, la podemos dejar después para las preguntas si quieren, y simplemente para concluir, la síntesis de los resultados de investigación doctoral me permitieron identificar ensambles multimodales de expansión como aquellos en los cuales los modos verbales amplían los significados instanciados en el modo visual. Por lo tanto, concluyendo la presentación de hoy, el primer desafío de tomar la matriz de negociación adaptada a contextos pedagógicos
Fue un trabajo que llevó tiempo, que llevó reflexión, que llevó riesgos, que llevó idas y vueltas, que me parece que es parte del proceso de investigar. Y bueno, y un poco eso es lo que quisiera compartir y tener sus impresiones y sus opiniones, si correspondiera. Y el segundo desafío es, bueno, también esa búsqueda que tenemos que hacer a veces para encontrar cuál es el concepto teórico que nos sirve para definir, nombrar, identificar, clasificar aquello que queremos investigar. Muchas gracias. Muchas gracias, digo yo. Maravillosa presentación, me gustó muchísimo. Creo que todos que están asistiendo en este momento están así impresionados con la complejidad de las teorías y cómo ellas están tan presentes en la realidad escolar, ¿no? De la escuela. Bueno, ahora vámonos para la presentación de nuestra compañera Vânia Soares Barbosa. Vânia? Boa noite. Olá, gente, boa noite. Estão me escutando direitinho, né? Tudo tranquilo? Ótimo. Vou aqui compartilhar a minha tela. Enquanto ela chega aqui para vocês, eu gostaria de agradecer, né, ao Redline, a pessoa da Liliana, da Dominique. Então é um prazer estar aqui. Obrigada também por ter nos proporcionado essa união, essa junção, né, com Laura e Carolina, que foi através da 10ª ICON, né, que o Redline nos uniu, né? E aí, obrigada, então, e obrigada, Michele, né, por essa mediação. Então, gente, boa noite mais uma vez. Obrigada a vocês que estão aí nos assistindo. Sei que já é final de ano, todo mundo já quer descansar, mas estão aqui ouvindo as nossas ideias, né? É diferente um pouco da fala da Carolina e da Laura, que eu gostaria de parabenizar também por toda a complexidade que é na leitura dos textos que elas nos trouxeram. A minha fala vai estar mais relacionada nessas transformações de práticas pedagógicas, né? Então, eu já vou enveredar por esse caminho, né, das práticas pedagógicas, porque também entendo que é uma das nossas preocupações é fazer com que todo esse conhecimento que a gente sabe, todo esse olhar para a imagem, para essas novas mídias, né, para esses novos, não tão novos, mas textos multimodais, então, como que precisa estar também lá na base, que é o professor, né? Então, eu pensei em organizar essa minha apresentação, né, considerando transformações de significados através de modos semióticos em entornos pedagógicos. Então, eu trouxe isso para o lado dessas transformações com o professor. E aí, o que eu me proponho a apresentar para vocês hoje aqui é mais ou menos uma trajetória que começa, então, lá de quando pensei na minha pesquisa, né, exatamente, e aí eu vou fazer uma trajetória realmente para chegar de volta à pesquisa que eu fiz, que eu concluí em 2017. Então, só uma breve introdução. A gente pensa assim, já há algum tempo que a gente vem aí sendo desafiado, né, sendo inquietados pelas ideias de Kress, 2010, Kress e Van Nieuwen, 2006, né? E lá das discussões do New London Group, que nos chama, então, para essa urgência de olhar para esses não novos, mas esses textos que circulam, né, no nosso meio, né, e que geram novas demandas de se ressignificar, de se pensar, né, novas práticas sociais, práticas de leitura e práticas do que significa realmente, né, ser letrado no século XXI, de como se dá a construção de significados nesses textos, né? E acabamos de ver aí pesquisas da Carolina e da Laura mostrando, então, potencialidades de como se entender esses textos.
E aí eu propus aqui para essa fala, então, fazer mais ou menos assim, uma metáfora da formiguinha mesmo, para mostrar como que eu, particularmente, né, dentro da minha instituição, que é a Universidade Federal do Piauí, como que eu estou vendo esse desafio e como eu estou tentando enfrentar, meio que fazendo esse trabalho de formiguinha ali, já que para que a gente realmente tenha essa formação de um professor preparado para esses textos, né, preparado para explorar esses textos, a gente precisa ainda mudar currículos, né, mudar concepções, enfim, né? E aí eu vou começar, então, falando um pouquinho da intervenção pedagógica que eu fiz em 2015, e aí os desdobramentos que dessa intervenção veio, que tem tido até agora. Então, falando um pouquinho das transformações no ensino, né, com as produções textuais e a leitura, e nas transformações nas pesquisas, né? E aí, basicamente, mostrar um pouco para vocês como que a gente está fazendo em termos de iniciação científica e em termos de trabalho de conclusões de cursos, né, desses professores em formação. Tá? Bom, então, assim, lá em 2014, eu tive a oportunidade de conversar com o professor Gunter Kress, e já na época ele já tinha aquela inquietação, será que a gente, como que esse professor, a gente fala tanto em material de ensino, em multimodalidade, então como que esse professor vai chegar na sala de aula pronto para isso? E Kress e Van Nieuwen, né, nos dão ali a gramática do design visual como uma possibilidade de um início, né, de uma ferramenta de leituras iniciais, que Kellogg, 2013, vai aplicar, né, vai dar um toque didático mais para isso. E a gente sempre se pergunta, isso deveria ser ensinado? Ou como que o professor em formação deve lidar com a questão da multimodalidade, com letramento visual? Então, como que isso faz parte dessa formação, né? E nessa conversa, né, o professor Gunter Kress, ele falou, olha, se não ensina alguém a usar um martelo, essa pessoa não vai saber procurar por esses pregos para usar esse martelo, né? Então, como que a gente pode cobrar de um professor que ele vá trabalhar todos esses recursos multimodais em sala de aula se ele não foi preparado para isso, né? Dessa inquietação, então, e aí veio a minha pesquisa, eu realizei uma intervenção pedagógica com 8 alunos de letras em inglês, né, formandos da Universidade Federal do Piauí, e nessa intervenção pedagógica nós discutimos a multimodalidade, apresentei a eles a gramática do design visual através das ideias de Kellogg, também fazendo essa junção, e eles puderam fazer leituras de diferentes textos, né? E aqui eu trago, por exemplo, uma das atividades que foram os professores em formação lendo o Picture Books, né? É importante dizer que esses professores em formação, logo no início, quando perguntado o que era multimodalidade, o que era letramento visual, que experiência tinha com leitura de imagens, as respostas que eles nos deram foram praticamente nada, né? Então, muito pouco sobre multimodalidade, pouquíssimo sobre letramento visual e nada sobre gramática do design visual. Então, com isso, passamos a apresentar essas ideias para eles, né? E, ao final, eu vou tentar falar pausadamente, porque eu sei que tem muitos que escutam em espanhol, né? E eu não falo espanhol, então eu vou tentar falar mais devagarinho. Bom, ao final, então, terminada a intervenção, né, em algumas outros questionários que foram aplicados para eles, e aí eu deixei no inglês ou português, porque dependeu do questionário, né? O que
que eu pude perceber, né? Então, nós podemos perceber que a intervenção pedagógica tinha mudado realmente a forma como aqueles professores olhavam para aquelas imagens, né? Então, eles manifestaram ali. Primeiro, eles admitiram um total desconhecimento no início, né? Como um dos participantes diz, a princípio parece algo completamente alienígena, né? Isso é interessante sobre e sobre o que sabemos sobre linguagem, mas depois essa ideia se mostra uma ideia que pode sim ser compreendida, né? Que pode sim ser estudada. E eles manifestaram então esse olhar diferente para esses textos, né, multimodais, quebrando um pouco essa hegemonia do texto verbal. Então, dentro, né, aceitando, portanto, o convite que CRES 2010, né, nos faz de entender a multimodalidade como esse passo para fora dessa tradição de ver a comunicação como mediada apenas pela linguagem verbal, né? E entender que a linguagem verbal ela também faz parte da comunicação, mas ela não é a única, porque outros modos também estão ali e precisam ser integrados para que realmente a comunicação aconteça, né? Então, os participantes me relataram essa mudança nesse olhar ao final da oficina, né? Eles disseram, agora está mais claro que uma imagem pode ser analisada ou descrevida, né, de acordo com alguns padrões, e a gramática do design visual tornou mais fácil e mais claro essa leitura, né, dessa imagem. E aí esse participante, por exemplo, ela diz, agora quando eu olho para um billboard ou para um anúncio, eu já não olho mais da mesma maneira, eu tento olhar com esse olhar que a gramática do design visual me possibilitou, né? Eu tento entender o que o autor, né, o produtor daquela imagem está querendo dizer, tornando, portanto, esse olhar mais crítico também, né? Bom, dessa intervenção pedagógica, né, então eu vi assim, bom, então agora cada vez mais a gente precisa incluir mais essas ideias dentro da formação de professores de língua, né? Então, por que não? Né? E aí, dando continuidade, portanto, a esse trabalho de formiguinha, como eu disse, vou usar aqui um pouquinho de metáfora, né? Então, tentando fazer esse trabalho de formiguinha, de incluindo sempre que possível nas disciplinas, alguma ideia ali de gramática, de multimodalidade, de semiótica social, porque só a gramática também ela não é importante, né? Então, dessa intervenção surgiram alguns desdobramentos, né? E aí, como por exemplo, principalmente agora nesse período pandêmico em que cada vez mais as tecnologias elas precisaram se fazer presente nas nossas aulas, né, nas aulas dos professores das escolas também, né? Dei continuidade então a uma quebrança, digamos assim, uma quebra de paradigma, né? Uma quebra de padrão de que as tarefas acadêmicas elas precisam ser necessariamente regidas ou mantendo a hegemonia de uma linguagem verbal. Na verdade, elas podem sim integrar as duas coisas, né? E aí, nisso, a gente tem o suporte de Van Leeuwen, de Metros, que questionam muito essa questão dos textos educativos, dessa rigidez dos textos educativos, né? Então, Van Leeuwen vai dizer textos educativos também devem ter uma boa aparência, textos educativos também devem fazer mais do que informar, eles devem comunicar, e comunicação hoje extremamente visual, então como deixar isso de fora, né? Então aqui eu trago apenas
alguns exemplos de como essas tarefas acadêmicas, né, elas foram sendo transformadas dentro disso que eu me proponho aqui a falar para vocês, né, em disciplinas acadêmicas do curso de formação de letras em inglês. Então, através de solicitações de resenhas, de resumos, de apresentações, né, de seminários. Os alunos tiveram, portanto, uma liberdade, portanto, os alunos uma liberdade de produzir esses textos, né? Tornando, ou pelo menos sendo incentivado a tornar aquele conhecimento que eles estavam lendo, estavam estudando, estavam adquirindo de uma forma significativa, uma forma representativa para eles, né? Então, tivemos a junção de velho e novo, de tecnologias antigas com tecnologias novas, da transição do papel para a tela, das novas formas de avaliações, que tivemos que nos adaptar, né, para esse, principalmente para o que a gente está chamando hoje de ensino remoto emergencial, né? Totalmente favorável à exploração de ferramentas digitais, né? Então, os alunos descobrindo, explorando, ressignificando algumas, né? Tirando apenas do uso pessoal e social para dentro da academia, né? Trazendo para o processo de aprendizagem, né? E em seus diferentes formatos, tanto na leitura como na produção de textos, né, fazendo as suas representações, as transmídias, entendendo como se dá. Laura Carol falou sobre transduction, né, sobre essa coisa de uma mídia para outra, e como compartilhar esses novos textos também, né? E aí, mais especificadamente, eu trago o exemplo da linguística aplicada, que foi uma das disciplinas, né, que é totalmente teórica, né, uma disciplina que é não totalmente, mas em sua maior parte teórica, né? E nessa disciplina também, então, ao invés de escrever uma resenha, ao invés de escrever um final paper, né, os alunos tiveram, portanto, a liberdade de discutir os textos, de criar essas outras formas de resumo, de resenhas e de grupos de discussões, enfim, né? Metros e Usley vai dizer: acadêmicos têm uma longa história de reivindicar e defender a superioridade do verbal sobre o visual para representar o conhecimento. Então, novamente, não é uma questão de dizer que o visual não faz parte, o verbal não faz parte, quer dizer, como vocês podem ver, lógico que ele está aí, mas é dar essa abertura para que outros modos e outros recursos também entrem nesse processo, por que não, dentro da academia, né? Então, tivemos criação de websites, o Padlet foi uma outra ferramenta utilizada para compartilhamento de trabalhos acadêmicos, e o que eu estou chamando também de ressignificação, né, de transformação desse uso de, por exemplo, o WhatsApp, que é uma rede social, uma mídia social, mas trazendo isso para discutir um texto e não apenas de uma conversa, mas gravando esse áudio de forma de vídeo. Então, você vê assim, que é realmente, né, tem todo esse processo de transformação e de ressignificação na utilização desses textos. Disso, né, também não fica só apenas lá na linguística aplicada, né? Também isso também se reflete em outras disciplinas, por exemplo, no inglês instrumental. E aí eu trago essa necessidade, né, de atentar para esse alerta de CRESS também, de que a leitura seja repensada, para que ela, já que ela foi desenvolvida no século passado, então que a leitura seja repensada para que ela venha refletir as necessidades dos textos atuais, né, que hoje já não há mais essa inquestionável dominância do livro e da dominância da escrita.
tá? Então, eu trouxe para mostrar 2 exemplos também de práticas pedagógicas sendo transformadas, né, dentro do inglês instrumental e de como esses significados vão sendo ressignificados, portanto, como esses significados vão sendo reconstruídos e como essa leitura ela vai tomando uma nova forma, né? Essa leitura, ela parte, portanto, aí são 2 atividades de leitura, na qual os alunos precisavam aplicar estratégias de leitura e já vendo os diferentes sentidos que podem ser construídos a partir do tipo de imagem. Por exemplo, a gente tem no lado esquerdo, você tem aí uma fotografia, no lado direito um desenho. Então, qual o impacto desses 2 tipos de imagem? Qual o papel que esses 2 tipos de imagens pode trazer para a leitura, para a construção do significado daquele texto que está sendo lido, né? Então, a princípio, temos a integração de texto e imagem também, então, olhando esse atentar para a escolha dessa imagem, como que essa imagem ela se relaciona com esse texto, quais sentidos podem ser construídos a partir daí, né? E eu trago aqui uma das respostas dos meus alunos, né? Sem esse estudo das imagens, mas eles disseram, na foto temos algumas pessoas andando na direção oposta ao que está indicado como um ponto de vacinação. Então, ele fazendo essa junção do que ele está lendo com o que ele está vendo. E na outra, ressignificando estratégias de leitura, né? o aluno tentando fazer predições a partir do que também ele estava olhando, do que também ele estava vendo ali naquela imagem, né? E falando sobre a imagem, porque é uma outra coisa também que eu acho que faz parte dessa transformação, dessas práticas pedagógicas, desses sentidos que a gente constrói, né, desses textos. A organização visual dessa imagem pode sugerir que se trata de uma metáfora para as reuniões virtuais, e aí, seguindo nessa tentativa de predição, então, veja, são estratégias de leitura antes ensinadas apenas para o código verbal. Então, e agora, por que não, então, se falar disso também com outros modos e outros recursos semióticos? Partindo para... Então, isso aqui é uma parte do ensino, né? Então, o ensino, então, como esse ensino, como essas práticas acadêmicas, elas podem vir a ser sendo transformadas, como esse sentido dos textos, né, multissemióticos, eles vão sendo, né, aos poucos transformados também, né, no sentido de que os alunos passam a perceber esses textos de uma outra forma, não apenas do que se está acostumado a fazer, né? E sendo professores lá de letras em inglês, não esses aqui, mas lá de letras em inglês, professores em formação, isso se estende também para as pesquisas, né? E aí transformações na iniciação científica, né? A Van Leeuwen vai dizer, os visuais também podem expressar processos estáticos e dinâmicos, mas não fazem, né? Mas o fazem de maneira diferente. Então, voltando de novo para a questão assim, não se trata de dizer que o verbal não é importante, que só a imagem é importante, que só o visual é importante. É entender que eles fazem de modos diferentes. E aí, com esses professores em formação, nós temos trabalhado, portanto, essas visões, né, de como os textos funcionam de forma diferente e como essas transformações nesses textos têm acontecido. E estão fazendo diferenciação, por exemplo, de como a tipografia ela vem tendo uma participação cada vez maior nos textos acadêmicos, tanto no sumário dos livros, como nos próprios textos em si, nas capas dos livros, como os textos multimodais, como, por exemplo, os textos jornalísticos, mas também nos materiais didáticos, como esses textos, novamente, diferenciam pelo tipo de imagem, que tipos de imagens estão ali atuando.
E, principalmente, chamando a atenção de que, apesar de toda essa visualização desses materiais, a imagem ainda está, em alguns casos, com aquela função de servir ao texto verbal. Então, ainda está para decorar, para ornamentar, ou para, dependendo, ou numa dependência do texto verbal. Dessas iniciações científicas, né, então, inserindo esses professores em formação. Michele, me avisa quando tiver 5 minutos, por favor. Falta um minutinho, Vânia, mas você pode... Não, Tá. mas você não precisa ficar preocupada em ser 20 minutos fechadinho, não. Pode ultrapassar, viu? Estou terminando já, então. Então, nessas transformações na iniciação científica, com esses professores em formação, né, geraram também, né, tem gerado também trabalhos de conclusão de curso. E nesses trabalhos de conclusão de curso, estão novas pesquisas sendo surgindo aí, e oriundas de um interesse desse próprio professor em formação, né, desses próprios professores em formação. Então, agora, eles, como agentes de sua aprendizagem e de sua própria formação, passam, então, a abrir os olhos, a se inquietar com outras questões e ir em busca dessas outras questões. Estamos aqui falando bem rapidinho, né, exemplo aqui são os atuais pesquisas que têm sido desenvolvidas, essas vão ser concluídas no próximo ano ainda, mas está investigando como que a imagem está sendo investigada nas produções científicas, porque inquieta o fato de não ser propostas atividades para se trabalhar essas imagens. Outros estão verificando o papel da tipografia como modo semiótico, que precisa ser lido também, então a visualidade da escrita. E uma outra pesquisa, da Karina, que está investigando a aplicação dessas ideias em mangá, embora seja seja um texto, né, que não é da cultura ocidental. E, finalmente, o que está terminado agora, essa semana já estão concluídas aí, mais 3 professores também que estão saindo para o campo de trabalho, né, já têm alguma experiência, mas assim, estão saindo para as escolas realmente como formados em letras em inglês, e já com esse olhar crítico também para as imagens e para os outros modos semióticos e trazendo, incorporando, pelo menos espero eu, né, dentro dessas futuras práticas, esse olhar para a multimodalidade, né? Então, temos estudando as imagens e as funções das imagens nos textos, nos livros didáticos, nas provas. No Brasil, a gente tem o Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, que é o exame de entrada para as universidades. Então, há algum tempo, o Enem vem trazendo imagens, e aí como que essas imagens elas estão trabalhadas nessa prova, e ainda também como que as próprias instituições de ensino superior elas se dirigem aos seus alunos, aos seus usuários, né? E como isso se reflete nos websites dessas universidades. Então, como essas universidades, como essas instituições de ensino superior, especialmente voltada para a internacionalização, como que elas se dirigem para o seu público. E a sistêmica funcional e a multimodalidade e a gramática do design visual tem sido também, dentro da semiótica social, tem sido, portanto, esse arcabouço teórico que tem despertado esse interesse desses professores em formação. Então, finalmente, né, então desculpa, esqueci de tirar ali o texto desse aqui, mas, enfim, finalmente, caminhando para algumas considerações finais, né,
temos, portanto, nesse trabalho de figurinha, de formiguinha, né, tentado entender os materiais de ensino, a visualidade desses materiais, né? E aí a gente tem, então, professores em formação buscando entender como é que os significados estão sendo construídos ou podem ser construídos nesses materiais. Repensado a leitura, né, que vai, no caso do instrumental, então uma leitura que vai além do verbal, vai além do instrumental, mas ele perpassa, portanto, por todo o contexto social, né? Repensando as práticas acadêmicas em termos de representações do conhecimento, em termos de práticas pedagógicas, já que a maioria desses professores são professores em formação de línguas, e quando eu digo a maioria, porque os de instrumental são de outras áreas. E, principalmente, né, temos, então, professores em formação, mas esses professores são professores pesquisadores em formação. Então, não são apenas professores, mas são professores pesquisadores que se inquietam com essas questões que norteiam a multimodalidade e o ensino no contexto educacional e no contexto da comunicação. Então, eles mesmos desenvolvendo as suas próprias inquietações. Diante disso, volto, então, à minha pesquisa lá de 2015, né, no qual nós chegamos, portanto, à conclusão e à proposta de que devemos, sim, nas aulas de língua, incluir, e principalmente nos cursos de formação de professores, incluir, portanto, uma outra habilidade, que é a habilidade de ver. Né? E essa habilidade, ela significa integrar a leitura, né? Integrar a leitura e a produção de significado, incluir práticas pedagógicas que incluem os alunos a entender, interpretar, avaliar e expressar suas ideias através da linguagem visual e não apenas da linguagem verbal, integrando todos os modos. Mas o que eu chamo mais a atenção para essa ideia da habilidade de ver, né, essa necessidade de incluir essa habilidade de ver no ensino de línguas, principalmente, é que ela não deve ficar à margem ou por fora das práticas pedagógicas, portanto, dos cursos de formação de professores, que é a minha principal área, né, de atuação. Obrigada. Essas são algumas das referências. Vou parar de... Muito obrigada, Vânia. Foi uma linda apresentação e eu acho, sinceramente, que você deve refletir, repensar sobre essa metáfora da formiga. Porque com esse horror de trabalhos apresentados de TCC, não é mais trabalho de formiguinha. Você tem que repensar, pegar um outro animal, assim, que não é mais formiguinha. Né? Parabéns pela apresentação, pelo trabalho desenvolvido. Lindo, lindo, lindo trabalho. Obrigada, Michelle. Bueno, gente, agora vamos para alguns comentários. Deixa-me ler aqui rapidito. Para Carolina. Es de Dominique Mang. Qué interesante, Caro. El traqueo de los significados a través de los modos trae sorpresas y tremenda pregunta de los estudiantes. Antônia de Lamar Araújo, congratulaciones, Carolina. Y para Laura Flores, de Alejandra Furno, excelente, Laura, gracias por mostrar el lado humano del investigador, me sentí identificada con la experiencia que tuviste, la generosidad de compartir. Muy agradecida por tu experiencia y tu trabajo. De Dominique Mangui, Laura, un aporte, tu propuesta de funciones de habla aplicada a enseñanza de segunda lengua. Muy complejo mirar e identificar las realizaciones de las funciones del habla usando la mirada multimodal. Solo más un ratito, déjame ver aquí. Hasta ahora
solo. Déjame leer ahora las preguntas. Bueno, para Laura. Déjame ver. No, aquí es. También felicitaciones por el trabajo de Laura Flores para Carolina. Felicitaciones por el trabajo tan interesante y relevante que estás haciendo. Grandes avances. Me gustaría escuchar un poco más. Ahora sí, pregunta, ¿no? Me gustaría escuchar un poco más sobre las diferencias de elecciones lingüísticas de los estudiantes cuando reflexionan en la clase de historia a partir de una película y cuando dialogan en clase de historia en las que no se usan películas. O sea, la pregunta es justamente una comparación, Carolina, de esta clase con película y de la clase sin película. Creo que si fuera el mismo contenido de historia, ¿cuál sería la diferencia en términos de aprendizaje? Creo que sea más o menos esta la duda, ¿no? Perdón, Michelle. No sé si entendiste la solicitud. ¿Está claro, Carolina, sobre esta pregunta? Diga, Solamente, Laura. sí, gracias, Michelle. No, ya aprovecho la oportunidad para aclarar, porque Carolina sugirió esa idea, ¿no? Que diferentes o que había algo muy particular en las opciones que estaban haciendo los alumnos a partir de la película que no hubieran aparecido en la clase de historia, pero yo por lo menos me quedé con ganas de saber un poco más o de entender un poco más a dónde iba eso. Gracias. Por nada. Michelle, Carolina. ¿quieres ¿Sí? que responda ahora y pasamos después a otras preguntas para otras? Ya, ok. ¿Quiere oír otras preguntas o quiere No, contestar ya esta? voy a contestar, eso. Voy a Sí, contestar. sí. Creo que, bueno, voy a responder, pero también usando lo que Vania estuvo presentando. ¿Por qué? Porque creo que el integrar un artefacto semiótico tan complejo como el cine hace que los profesores, como pesquisadores o investigadores, tengamos que enfrentarnos a cosas que nosotros no tuvimos en la universidad en nuestra formación. Por ejemplo, si yo uso un texto escolar donde estoy analizando el Tratado de Independencia de Uruguay o de Argentina o Brasil, las preguntas por lo general no hacen evidencia de la agencia de quien escribió el documento. Es como que si fuera una realidad dada. Los verbos, que si bien no pude entrar en profundidad en esta presentación, son sumamente distintos. Ellos por lo general no dicen el historiador dijo tanto. Entonces, ¿qué quiero decir aquí? Creo que la responsabilidad a la hora de construir un diálogo heteroglósico es mayor y los estudiantes están súper alfabetizados porque de hecho ellos pueden usar conceptos como fotograma, profesora se dio cuenta del filtro o se da cuenta que la escena, eso jamás lo dicen cuando están analizando, por ejemplo, una pintura del siglo XVIII del emperador tanto. Jamás van a decir, el pintor tuvo una perspectiva donde quería decirte, con una película sí lo hacen. Ahora, si esto yo lo extrapolo a la enseñanza de la historia, va a ser que el entrenamiento cognitivo o el trabajo metacognitivo va a anclarse o realizarse desde transformaciones metalingüísticas. Es súper poderoso, que es también lo que estaba diciendo Vania también. Vale, muchas gracias. Ahora una pregunta de Antonia de la Mar Araujo. Laura, esta pregunta es para ti. Laura, los textos mediáticos están presentes en nuestra rutina y los lingüistas de la pedagogía de la multiliteracidad, ¿no?, defienden la enseñanza de lenguas con estos textos. Tu propuesta de enseñanza de textos multimodales para la segunda lengua podría ser aplicado con textos como documentarios, películas, diseño, cómics, que tiene el ensemble multimodal, incluyendo la imagen en movimiento.
Gracias, gracias Michelle y gracias Antonia por la pregunta. Bueno, sí, por supuesto, por supuesto. En realidad yo usé imagen fija, está bien la aclaración, porque era lo que había en el corpus de los casos que estudié. Había solamente un video entre los 4 casos y por lo tanto no era representativo de lo que aparecía en mis datos. Pero por supuesto que sí, creo que cualquiera sea el tipo de recurso semiótico visual, se podría aplicar lo mismo. Y me parece, voy a aprovechar la pregunta para agregar un concepto más que yo en realidad tengo la idea de que esto, no sé, el tiempo lo dirá, o tal vez la oportunidad de trabajar con alguna colega de otra asignatura, sin aludir a nadie en particular, pero creo que es un potencial también para otras asignaturas, o para la lengua materna, o para otras asignaturas, porque en realidad estamos nosotras 3 claramente indagando terrenos similares, que es la intersección esta entre los modos semióticos y el aprendizaje, ¿no? El potencial pedagógico de la multimodalidad. Y bueno, por lo menos lo que yo propuse lo pienso desde ese lugar. No sé si respondí la pregunta. Gracias. Gracias, Laura. Ahora, también una felicitación de Fábio Becerra. Congratulaciones, parabéns a Carolina, a Laura e Vânia pelas suas belas apresentações. Congratulações por suas belas apresentações. E também agradeceu Fábio Becerra. Agora, uma pergunta de Fábio para Vânia. Vânia, você vê alguma relação entre essa habilidade de ver que você aponta em sua pesquisa com a competência comunicativa multimodal descrita por Royce e também por Erbeli? Obrigada, Fábio. Obrigada aí por estar nos assistindo também, né? Parabéns de novo, Carolina e Laura. Obrigada, Michelle. Também. Então, Fábio, muitas relações, na verdade. Toda essa discussão de multimodalidade, multiletramentos, né, muitas vezes a gente pensa que está se discutindo algo novo, quando, na verdade, sempre existiu, sempre esteve ali presente. O que a gente vai mudando são olhares, às vezes, que diferenciam um pouco. A competência comunicativa multimodal é parte também da habilidade de ver e vice-versa. O que eu diria que tem de diferença, às vezes, são os contextos em que se usam determinados termos, usam determinadas ideias para, enfim, né, labels, né, para dizer algumas coisas. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em habilidades, né, quando a gente fala de leitura, de leitura e escrita, né, as 4 habilidades linguísticas, por exemplo. Então, se você fala leitura, escrita, é que eu só estou me lembrando agora só do nome em inglês, não, mas escuta enfim, as 4 habilidades que agora só vem o nome em inglês. Oralidade, a escrita, a leitura e a audição. Oralidade, escrita, escuta e leitura. Então, se a gente pensar em termos de habilidades em si, a gente não pode colocar a habilidade de ver no meio delas, porque ela não é uma habilidade linguística. Então, é uma habilidade para ser integrada a essas habilidades, né, linguísticas. E aí, se a gente pensar, então, numa competência, né, de comunicação, né, de comunicação multimodal, aí sim, então, a habilidade de ver, assim como as outras habilidades, ela faz parte dessa competência multimodal, essa competência comunicativa multimodal, sim, né? Assim como, por exemplo, o letramento multimodal, que muitos dizem, letramento multimodal ou letramento visual, né?
letramento visual ou letramento visual crítico, né? Então, o letramento visual é parte do letramento multimodal, o letramento crítico, um letramento visual por visual sem o crítico também não é suficiente, e a própria visão de letramento. Então, depende muito de como você está lidando, né? Em que contexto você está lidando e que visão você está apresentando realmente. Bueno, ahora solo una preguntita mía ahora. Es para Carolina. Es una pregunta así de curiosidad mismo, porque esta película Pantera Negra es una película muy importante así para incluso el movimiento de los negros, ¿no? Así sobre la cuestión de los derechos, la cuestión del protagonismo de un personaje negro, ¿no? En la película. Entonces, así es una curiosidad mía, si a lo largo de las clases, mientras pasaba esta película Pantera Negra, se ocurrió algún momento en que algún alumno habló o reflexionó sobre el movimiento de Black Lives Matter. Sí, definitivamente. Bueno, no expliqué un poco la data que estoy trabajando, pero trabajé con 2 escuelas y usé los mismos fragmentos. Obviamente que uno repite experimentos, pero el laboratorio tiene seres humanos, así que van a salir con comentarios distintos. Y la primera vez que llevé a cabo el taller fue en el año 2020, a fines, diciembre, y todo el tema salió muy fuerte, se trabajó el tema de la opresión, los estudiantes hablaron sobre lo que estaba pasando en Estados Unidos, entonces hubo una extrapolación, que es una habilidad del pensamiento superior en el currículum de la historia, al menos en Chile, así se nombra, y los estudiantes pudieron extrapolar cosas que pasaban en Wakanda, que era una ciudad ficticia de la película, a cosas que estaban pasando en Estados Unidos, y lo más interesante era cosas de migración que estaban pasando en Chile porque tenemos gente de Haití. Entonces el tema del color como un modo semiótico que está en este caso realizado en la piel, tuvo esos procesos. Y solo para terminar, no elijo las películas porque sí, como traté de explicar, creo que trabajo la transducción, como dice Laura, pero en mi caso trabajo la resemiotización porque tiene ese plus que viene a ser, que considera el tiempo, el espacio y el poder, las instituciones de poder. Entonces, cuando se construye el discurso entre mi estudiante, que tiene 14, 15 años, y el director de Estados Unidos, que fue negro también, hay 2 concepciones de mundo y prácticas sociales distintas que entran en contraste y hay que estar consciente. Entonces, yo elijo películas generalmente basadas en cómics. Pantera Negra fueron, La Mujer Maravilla y Batman, y todas esas me permitieron trabajar conceptos curriculares. Y sí, respondiendo a tu pregunta, definitivamente los estudiantes trabajaron mucho y trabajaron el concepto de opresión. Qué bueno, ¿no? Percibir este desarrollo de la criticidad en las clases. Bueno, gente, yo creo que no hay más ninguna pregunta. Me gustaría solo decir muchas gracias para las 3. Fue un momento de gran aprendizaje. Quiero repetir de nuevo, quiero participar otras veces, que quiero asistirlas más una vez, porque creo que 20 minutos es una cantidad de tiempo tan pequeña para presentar una gran cantidad de teorías, de prácticas, de experiencias. Pero creo que hoy solo hay felicitaciones por parte de las personas que están asistiendo y por mi parte también. Congratulações e muitas graças. Michele, eu queria também agradecer, né? Agradecer a você, peço licença, então agradecer a você. Eu já aplaudi aqui com as nossas reações, mas não aparece, Carol, não aparece, a gente já tem aqui o coraçãozinho e tudo, mas não aparece no Facebook, né? Mas assim, então, obrigada. Mais uma vez eu queria também agradecer de novo, né, por ter, o Redline ter
me proporcionado conhecer Carol e Laura, né? Já é a segunda vez nessa parceria, então, prazer estar com vocês. E obrigada aí, Dominique, obrigada, Dilamar, que também nos assiste. E obrigada a todos vocês. Feliz Ano Novo, Feliz Natal, gente. Estamos no final do ano. Gracias a Liliana también, que trató isso. E Liliana, sim, Liliana, agradeci no início, né? Então, e a todos vocês que estão aí nos acompanhando ainda nesse momento. Muito obrigada, foi um grande prazer estar aqui com vocês. Uma honra. Obrigada. Gracias. Muchas gracias a todos también. Chao.